Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente semana. El día de hoy vamos a seguir con nuestro devocional de 2 Corintios y hoy vamos a estar viendo el capítulo número 8. Y para hoy específicamente vamos a tener un devocional acerca de dar con generosidad. Y es cierto que cuando nosotros damos, podemos dar nuestro tiempo, nuestros talentos, pero hoy vamos a estar hablando de dar nuestras finanzas con generosidad. Y lo primero que yo te pido es que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos, llevándonos a toda la verdad y que todos los estigmas, paradigmas, esquemas mentales, pues realmente los podamos tener a un lado y hoy meditar en lo que la palabra de Dios nos dice y nos quiere enseñar. Vamos a ver en esta parte que Pablo va a hacer un llamado a los corintios. Un llamado a los corintios en cuanto al dar. Y él va a empezar a animar a los corintios poniendo el ejemplo de otra iglesia, las iglesias de Macedonia. Dice que, versículo 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, el cual se desbordó en gran generosidad. Puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo que hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Cuando nosotros vemos esto, Pablo acá está señalando unas iglesias en una parte, ¿cierto? Diferente a la cual se encontraban los corintios. Y dice que estas iglesias de Macedonia pues estaban dando a pesar de sus circunstancias y a pesar de la escasez que aún podrían llegar a vivir. Ellos habían recibido el evangelio con gran alegría y la obra que el Señor estaba haciendo en sus vidas y en estas ciudades, y la manera como expresaban ese agradecimiento eran dando generosamente para que la obra se pudiera llevar a cabo en otras ciudades, bueno, y en este caso más específicamente en Jerusalén. Entonces, algo lo cual nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios nos lleva a que nosotros, ¿cierto?, edifiquemos la iglesia del Señor. Y no solo la edificamos con nuestros dones, talentos, tiempo, como lo hablaba antes, sino también con nuestras finanzas. Porque hay que pagar ciertas cosas, hay que pagar el edificio, hay que pagar las actividades, algunas, las que se requieren, ¿cierto? Hay que pagar todo lo que es el equipamiento, hay que pagar la parte pastoral. La palabra de Dios dice que todo obrero es digno de su salario, y esta es una verdad, ¿cierto?, que la palabra nos muestra, y aquellos que se dedican a la obra del Señor tiempo completo o parcialmente, pues también merecen un salario, ¿cierto? Pablo lo expresaba en el sentido de que él, por decisión propia, había decidido no recibir nada con tal de que nadie le pudiera venir y señalar y traer algún objeto en el cual pudiera no llevarse la palabra de Dios de manera gratuita, ¿cierto? En el sentido de que nadie le tendría que decir que contribuyó para que él pudiera hacer esa obra, ¿cierto? Pero aún él aclara muy bien que él era completamente digno de recibir un salario, y es más, aún tenía el derecho de hacerlo porque era parte de su trabajo. Empiezo con esto porque el dinero es algo que a todos nos genera un conflicto, ¿cierto? El dinero en la sociedad normal ha llevado a la separación de grandes empresas, de matrimonios, de amistades y demás. Y pues con los temas de la iglesia aún también esto sucede. Pero es importante que nosotros nos enfoquemos en lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo en este momento está llevando a una iglesia que antes ofrendaba, pero que ha dejado de hacerlo. Y esto Pablo lo manifiesta
desde el versículo 7. Dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y vean acá, primero Pablo los elogia por todas las cosas maravillosas que hacen, y parte de lo que yo empezaba este devocional, ¿cierto? Es parte de lo que también damos, pero Pablo también dice: el ofrendar también es algo en lo cual nosotros debemos participar de la obra del Señor. Versículo 8: no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y acá es algo muy importante: nadie tiene la autoridad para obligarte a ofrendar, a diezmar o traer tu compromiso financiero a la iglesia. Nadie, absolutamente nadie. Esto debe ser una obra del Espíritu Santo en tu corazón y una decisión propia en gratitud a lo que has recibido del Señor y de tu iglesia local en la cual tú perteneces. Versículo 9: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este versículo, muy conocido muchas veces, e inclusive se llega a tomar como promesa, ¿cierto? Lo que no entendemos es que hay un principio, y el principio es que primero demos y después el Señor realmente va a multiplicar y nos va a dar más de lo que nosotros esperamos, o nos va a dar lo que necesitamos, ¿cierto? La provisión del Señor muchas veces es en nuestra necesidad y no en nuestros sueños o en nuestros deseos propios, porque muchas veces van desabordados dentro de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Versículo 10, para terminar: este es mi consejo, sería bueno que complementaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora a lo que den en proporción a lo que tienen. Y de aquí para abajo, cuando seguimos leyendo, Pablo les exhorta mucho a dar conforme a lo que tienen, pero también a que haya una equidad. Y dice que realmente cada uno evalúe lo que puede dar, ¿cierto? Y Pablo viene a manifestarlo en el sentido de, si usted tiene algo, délo, pero sea consciente con lo que usted realmente tiene de ingreso. Un ejemplo de esto: si usted gana $10,000 y usted solo da una ofrenda de $5, pues usted puede decir: esto fue lo que nació de mi corazón y esto realmente es todo lo que el Señor realmente puede recibir de mí. Pero la pregunta es: ¿realmente es equivalente con todo lo que el Señor te ha provisto? Y aquí una manera de ver las finanzas es reconocer que Dios es mi proveedor, y yo creo que parte del reconocimiento de entender, saber y afirmar que el Señor es tu proveedor es devolver parte de lo que Él te ha provisto en la vida. La provisión del Señor viene de muchas maneras: económicamente, a través de un salario, a través de tal vez una ofrenda de otra persona, de la iglesia, a través de trabajos que tal vez no esperaba, u obras de gracia, ¿cierto? Alguien de pronto te da algo que tal vez no esperabas. Y lo único que nosotros debemos hacer es realmente reconocer esa provisión del Señor, devolviendo una parte. Y en este punto, pues Corintios nos habla de que cada uno dé lo que haya conseguido en su corazón de una manera alegre. Y acá Pablo, en este contexto, pues lo que acaba de decir de una manera equivalente. Si usted quiere dar el 10%, está bien. Si quiere dar más, delo. Si quiere dar menos, delo. No hay ningún inconveniente. El punto en lo cual acá Pablo exhorta es a mantenerse, ¿cierto? Y en ese sentido, a mí me gusta la expresión el compromiso financiero. ¿Cómo yo voy a ayudar? ¿Cómo voy a contribuir en las finanzas de la iglesia? Para que la palabra de Dios llegue a otras personas, para que la iglesia, el lugar, hablando de establecimiento, de organización, pueda crecer también, se puedan hacer más actividades, para que a medida que vayamos creciendo podamos ir teniendo un mejor equipamiento y demás cosas. Y cómo podemos seguir llevando la obra a otros lugares, ¿cierto? Entonces,
Este es algo muy importante y creo que Pablo, la intención al exhortar a los corintios era recordarles ese compromiso financiero que habían empezado pero que habían dejado de hacer. ¿Por qué lo dejamos de hacer? Porque muchas veces tal vez nos sorprendemos con las cosas del Señor y pues nuestros corazones muchas veces tienden a olvidar estas cosas sabiendo de que al ser humano, ¿cierto? Algo lo cual le da conformidad y le da estabilidad es el bolsillo, ¿cierto? Las finanzas. Entonces, mi desafío, ¿cierto? La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10 que pruébenme ahora. Si usted hoy, tal vez al día de hoy todavía no tiene un compromiso financiero con el Señor, ore a Dios. Y si realmente Dios está tocando su corazón, dígale: Señor, yo quiero traer a la iglesia este monto, y empiece a hacerlo. Y permita conocer a un Dios que realmente provee. Y permita que el Señor también trabaje el área financiera en su vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que hay mayor bendición en dar que en recibir. De esta manera, seamos personas que damos generosamente con alegría y sin obligación. Así que bueno, espero que tengan un excelente día, que el día de mañana pues sea un día en el cual podamos acercarnos a nuestras congregaciones, llevar a nuestros amigos, familiares. Y bueno, respecto al día de hoy, que sea un día en el cual podamos llevar nuestras ofrendas, diezmos o nuestros compromisos financieros. Que lo más importante es entender que todos hacemos iglesia, inclusive en la parte financiera. Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que pases un muy buen fin de semana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.